Bendiciones con todos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de Tito 2:13. En el anterior video hemos visto la gramática griega en cuanto a Tito 2:13. Dice así, la Reina Valera de 1960, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dijimos en los videos anteriores con respecto a este versículo, aparentemente aquí se enseña que Jesús es Dios, pero en cuanto al contexto no lo apoya. La afirmación que Jesús es Dios en este versículo no es apoyada por el contexto, y hemos visto que la gramática griega tampoco, porque en este caso, y como en el caso de 2 de Pedro 1:1, no se respeta la regla que hemos visto el video anterior. Pero para hacer un repaso, hermanos, un repaso rápido, para que ustedes puedan ver, vamos a hacer un repaso sobre lo que hemos visto el video anterior, sobre la regla gramatical de Tito 2:13. Vamos a irnos aquí al interlineal, a este interlineal, y vamos a ver 6 casos que son similares a Tito 2:13. Tenemos aquí en la parte izquierda la Reina Valera 1960, y en la parte derecha tenemos la Biblia Nestlé. Es una Biblia griega, de texto griego. Y vemos en primer lugar, vamos a 2 de Tesalonicenses 1:2. 2 de Tesalonicenses 1:2, y vamos a ver una regla aquí. Dice así, 1:12, 2 de Tesalonicenses 1:12. Dice así, para que en el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en él. Dice, hermanos, disculpen, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que noten aquí que aquí hay una regla, hermanos. Aquí tenemos la palabra Zeus, que es Dios, que es ego, que es nuestro, y luego tenemos la palabra clave, que es kai. Quiero que noten esta regla. La palabra anterior a la palabra kai, vamos a ver que en algunos casos es Zeus. Acá tenemos Zeus, ego, kai, que es Dios nuestro y, que significa o nuestro Dios, y tenemos la palabra acá kurios, que es Señor Jesús Cristos. Entonces lo que está diciendo aquí el interlineal es lo mismo que está diciendo la Reina Valera. Está diciendo, ¿no? Nuestro Dios y Señor Jesucristo. Acá dice nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pero aquí hay un detalle muy importante que hay que entender. Que esta palabra kai, después de la palabra kai, que significa y, debe ser agregada la palabra del, como lo pone aquí la Reina Valera. Aunque en el texto griego no está esta palabra, porque la palabra que se traduce por del es jo. Por ejemplo, acá tenemos la palabra jo, pero es de otro. Es esta palabra jo, que es del o de, es este que vemos aquí. Pero después de la palabra kai, que es y, hermanos, no aparece ningún artículo. No aparece la palabra jo para decir que es y de Señor y del Señor. No hay. Entonces, pero la Reina Valera y como otras versiones suplen, es decir, agregan esta palabra para darle sentido al texto, para que se pueda entender que acá hay dos personas, ¿no? La gracia de nuestro Dios, que es el Padre, y el Señor Jesucristo, que es otro. Entonces, necesariamente, hermanos, lo que se nos está diciendo aquí esta regla es que después de la palabra Zeus, kai, tiene que ser agregada, miren, hermanos, esta regla. Este es el primer caso. Después de la palabra Zeus, kai, debe ser agregada la palabra del
para hacer una distinción de que lo que viene se está distinguiendo de lo anterior, es decir, que la persona que se está hablando después de la palabra kai es distinta a la persona que se está hablando anterior a la palabra kai. Entonces, acá tenemos la primera persona, que es Zeus, como está sombreado en amarillo, Zeus, que es el Padre, y tenemos otra persona, que es Curios, Jesucristo. Entonces tenemos dos personas, pero para poder hacer distinción entre esas dos personas, se pone la palabra y, que es en griego kai, pero después de la palabra kai, hermanos, tiene que ser agregada la palabra del, como lo hace la Reina Valera, ¿no? Y del, como dice acá, y del. Entonces acá solamente dice, en el griego dice y Señor, ¿no? Kai curios, pero en el español se debe poner la palabra y del Señor, no como dice el texto griego is y curios, ¿no? Este es en griego, pero en español dice, en español se debe poner y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos esta regla. La regla es, vuelvo a repetir, que después de la palabra Zeus, kai, debe ser agregada la palabra del, para hacer distinción de lo que viene de lo anterior. Entonces, quiero que noten eso. Así lo hace la Reina Valera en 2 Tesalonicenses 1:12. Pone la palabra y le agrega una palabra que no está en el texto griego, del. ¿Ok? Entonces, si ustedes están viendo ahí, tenemos Zeus, kai, curios, que literalmente significa Dios nuestro o nuestro Dios y Señor. Pero como vuelvo a repetir, acá se agrega la palabra del para hacer una distinción, que no estás hablando de la misma persona. Entonces quiero que noten eso. Ahora, otro caso, en 1 Timoteo 1:1. Pasa la misma regla, pasa lo mismo, hermano. 1 Timoteo 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces vemos que aquí otra vez ha sido agregada la palabra del, porque en el griego vamos a ver que no está la palabra del, no está el artículo jo, no está, pero quiere decir, está bien que se agregue porque le da sentido al texto. Porque si no estuviera la palabra de él, estaría sonando la misma persona, estaría sonando así, por mandato de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo, como que si se estuviera hablando de una sola persona, pero no es así. Entonces la Reina Valera aquí lo que hace, pone la palabra del para hacer una distinción del Padre y de Jesucristo. Del Padre se le llama aquí Dios y a Jesucristo se le llama Señor. Entonces vemos aquí que se hace una distinción. Igualito vamos a ver la regla, si acá se cumple la regla. Tenemos la palabra Zeus, tenemos la palabra kai, y después de la palabra kai vemos, hermanos, que no hay ningún artículo, no está el artículo jo. Entonces, como no hay artículo jo, de todas maneras, forzadamente o necesariamente, tiene que ser agregada la palabra del, como lo hace aquí la Reina Valera. La Reina Valera, porque acá en el griego solamente dice Dios Salvador nuestro, que sería Dios nuestro Salvador, ¿no? Como lo pone aquí en la Reina Valera, Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, ¿no? Y Kai Christos Jesús, o sea, y Cristo Jesús. Entonces, lo que hace aquí la Reina Valera es agregarle la palabra del para que suene que es otra persona, y eso es así, eso es correcto. O sea, le agrega la palabra del porque si no sonaría una misma persona, que se está hablando de una sola persona, y no es una sola persona, acá estás hablando de dos, el Padre y Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que la regla está así, que después de la palabra Zeus, Kai, tiene que ser agregada la palabra del. Y vemos que acá se cumple, y en el caso anterior también se cumple lo mismo. Vamos a 1 Timoteo 5:21. En 1 Timoteo
1 Timoteo 5:21, vamos a ver, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces tenemos aquí otra vez la palabra del. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Otra vez se hace una distinción entre el Padre, al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Entonces vemos dos personas, no es lo mismo. No está hablando de la misma persona. Si no estuviera la palabra de él, si estuviera hablando de una sola persona. Te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo. Estaría hablando de una sola persona, pero se pone la palabra de él para que se distinga que acá se está hablando de dos personas. Ahora vamos a ver si acá aparece la palabra, si acá también se cumple la misma regla. Tenemos la palabra Seos otra vez, la palabra Kai y tenemos la palabra Christos. Y mira, veremos que acá se cumple, por tercera vez se cumple la regla. Seos, Kai, y tenemos que agregarle la palabra del, para que suene que se está hablando de dos personas. ¿Entiende? Entonces, aunque después de la palabra Kai no está el artículo jo, de todas maneras se tiene que agregar la palabra del, ¿no? Para que se haga una distinción. Tercera vez que se cumple esta regla. Tenemos también 2 Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tenemos otra vez la palabra de él, por cuarta vez la palabra de él. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Por cuarta vez se hace una distinción de Dios, el Padre, y de Jesucristo. Al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Entonces se hace una distinción. Ahora, vamos a ver si acá se cumple la misma regla. Tenemos otra vez la palabra Seos. Cuarta vez que aparece la palabra Seos. Y luego tenemos la palabra Kai. Después de la palabra Kai está la palabra Christos, de nuevo. Christos, de nuevo. Y vamos a ver que después de la palabra Kai no está el artículo jo, pero de todas maneras se tiene que suplir o agregar la palabra del para que se haga una distinción que se está hablando aquí de dos personas diferentes. Entonces, hermanos, cuarta vez que se cumple la regla. Ahora, vamos a Santiago 1:1. Santiago 1:1 y vemos que dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces vamos a ver que otra vez aparece la palabra, por quinta vez aparece la palabra del, y vemos otra vez la distinción. Ya no está hablando aquí Pablo, aquí está hablando Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Está haciendo una distinción entre dos personas. Dios aquí se refiere al Padre y Jesucristo le llama Señor. Entonces vemos que no son lo mismo, es diferente, son dos personas. Entonces vemos, hermanos, que acá otra vez ha sido agregada la palabra de él, pero vamos a ver si por quinta vez se cumple esta regla. Vamos a ver que tiene que estar la palabra Seos, otra vez acá, miren hermanos, por quinta vez aparece la palabra Seos, luego la palabra Kai, luego la palabra Curios, que dice, ¿no? Dios y Señor. Dios y Señor Jesucristo. Si lo tenemos así, hermano, estaría sonando como una sola persona. Mire, dice, ¿no? Dice Jacobos, dice Jacobos. Mire, hermano, lo que dice el texto griego, dice Jacobos, Dios y Señor Jesucristo. Tenemos esta palabra doulos, que doulos significa la palabra doulos. Acá me va a decir, doulos significa siervo. Entonces, hermanos, tenemos que acá dice en el griego, lo que nos corresponde a nosotros, nos interesa es Seos, Kai, Curios. Entonces tenemos otra vez aparece la palabra Seos, Kai. Por quinta vez, Seos, Kai. Por quinta vez aparece la palabra Seos, Kai. Y otra vez
no está el artículo jo, después de la palabra jai, después de la palabra kai no está el artículo jo, pero se debe suplir para que sea una distinción, ¿no?, de dos personas. Entonces acá está, la Reina Valera agrega la palabra del para hacer una distinción entre el Padre y entre Jesucristo. Entonces, hermanos, aunque no está en el texto griego, se debe suplir para hacer una distinción. Entonces tenemos quinta vez que se cumple esta regla. Ahora vamos a ver la sexta vez. Segunda de Pedro 1, 2. Vamos a ver qué dice. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que otra vez aparece la palabra de o del, ¿no? Pero acá en este caso es de, y para hacer una distinción entre Dios, entre el Padre y Jesucristo. Dice, tenemos la palabra de. Entonces tenemos ahí que esto hace una distinción entre el Padre, al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Ahora, vamos a ver si por sexta vez se cumple esta regla. Tiene que aparecer la palabra seoskai otra vez. Vamos a ver. Mire, acá tenemos la palabra seos kai por sexta vez. Seos kai Jesús. Entonces tenemos, hermanos, otra vez tenemos la palabra seos kai Jesús. Y después la palabra kai no está el artículo jo, pero necesariamente se tiene que agregar la palabra de, como lo hace la Reina Valera, para hacer una distinción entre el Padre y Jesucristo. Por sexta vez vemos seos kai Jesús. Entonces, hermanos, vemos por sexta vez que se respeta la regla. Después de la palabra seos kai se tiene que agregar la palabra de o del para hacer una distinción de lo que viene después y de lo que se ha hablado anteriormente. Entonces, hermanos, sexta vez que se cumple esta regla. Y quiero que noten bien, seos kai, va junto. O en otros casos también va una palabra, la palabra seos va antes de una palabra y después la palabra viene la palabra kai. Pero vamos a ver ahora Tito 2.13, como si es que aquí en Tito 2.13 se cumplió esta regla, sí o no. Tito 2.13. Dice, hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, acá tenemos que después de la palabra y no hay ningún artículo, ninguna preposición, no hay preposición de o del, no hay. Entonces, vamos a ver en el texto griego cómo dice. ¿Cómo dice en el texto griego, hermanos? En el texto griego dice, otra vez encontramos la palabra seos kai soter, que es Salvador. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se nos dice la regla? La regla se nos dice que después de la palabra seos kai tiene que ser agregado, necesariamente tiene que ser agregado la palabra del o de para hacer una distinción de lo que viene después y de lo que se habló anteriormente. Entonces, acá, hermanos, vemos que 6 veces se ha respetado la regla, pero en esta ocasión, Tito 2.13, aparece la misma palabra, seos kai, pero aquí en la Reina Valera no se ha agregado la palabra de o del, no se ha agregado. Después la palabra y no ha sido agregado la palabra de o del. Y por ese motivo, por no haberse agregado la palabra de o del, suena una sola persona. Dice, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Suena una sola persona, ¿por qué? Porque la Reina Valera no ha respetado, en este caso de Tito 2.13, la regla que es que después de la palabra seos kai, necesariamente tiene que ser agregado la palabra de, ¿no? Pero no ha sido agregado la palabra de en este caso, después de la palabra y. La palabra kai significa y kai significa y Salvador. O sea, antes de la palabra Salvador, antes de esta palabra, tiene que estar
la preposición de o del, pero no ha sido agregado porque la Reina Valera no lo ha puesto, porque lo ha dejado así, no ha respetado la regla y para que suene que se está hablando de una sola persona. Ahora, el motivo, ¿por qué la Reina Valera ha dejado estas palabras? ¿Por qué ha dejado, no le ha puesto la preposición de? Porque he querido que la gente entienda o piense que acá se está hablando de una sola persona y de esta manera que la gente crea que Jesús es Dios y de esta manera estaría apoyando la doctrina de la Trinidad. Simple y sencillamente así, hermanos. Pero la regla no es así. La regla es que después de la palabra seos, kai, tiene que ser agregada la palabra, la preposición de o del, pero acá no se cumple. Lo mismo pasa, hermanos, en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado a los que habéis sido alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces vemos que después de la palabra y, tampoco, como en el caso de Tito 2:13, no ha sido agregado la palabra de o del, y no se ha hecho una distinción, y por no haberse hecho esta distinción, se piensa que está hablando de una sola persona, pero vamos a ver si en este caso también se cumplió la regla o no se cumplió la regla. Tenemos la palabra seos, mire, seos, kai, y luego tenemos la palabra soter. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que después de la palabra seos, kai, tiene que ser agregado o añadido la palabra de o del. Tiene que ser agregado la palabra de o del. Pero como no ha sido agregado, no se ha respetado la regla y entonces se piensa que es una sola persona, porque acá en el texto griego dice seos, en el texto griego dice así, dice seos, ego, que es nuestro Dios, kai, y soter, Salvador, Jesús. Entonces tenemos nuestro Dios y Salvador Jesús. Entonces, hermanos, después de la palabra kai, tiene que ser añadida la palabra de o del para hacer una distinción del Padre y de Jesucristo. Pero en este caso tampoco, como Tito 2:13, no se ha respetado esta regla de seos kai, y se ha dejado así para que se piense que está hablando de que Dios, Jesucristo es Dios, y de esta manera la gente piense y apoye la doctrina de la Trinidad, hermanos. Entonces estamos viendo que eso no es así. Ahora, quiero notarles en este mismo versículo, hermanos, que acá hay una total contradicción. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 vemos que en el versículo 1 no se respetó la regla, pero en el versículo 2 sí se respetó la regla. Mire, en el versículo 2 de lo que estamos viendo, 2 de Pedro 1:1 y 2 de Pedro 1:2, en el versículo 2 sí se respetó la regla. Tenemos aquí la palabra seos, kai y Jesús. Entonces, seos, kai y Jesús. Entonces, después de la palabra kai, que es y, si acá la Reina Valera agrega la palabra de. Mire, como ustedes están viendo. Estamos en versículo 2. Después de la palabra Dios, Dios, Dios y Jesús, o sea, significa Dios y Jesús, ¿no? Entonces, Dios y Jesús, después de la palabra Dios y Jesús, acá, hermanos, después de la palabra kai, se tuvo que agregar la palabra de o del, pero no se agregó. Y como no se agregó, la gente piensa que está hablando de una misma persona, porque acá en el texto griego dice así, hermano, el texto dice charis, significa gracia. Esta palabra que es sí, ¿no? Esta palabra sí significa su, se traduce su, ¿no? Que se pronuncia su, significa vosotros. O sea, en otra palabra, gracia, dice, ¿no? Estamos en el versículo 2, ¿no? Entonces dice charis, su, kai, irene. O sea, gracias sean
y paz, ¿no? Bueno, así dice el texto, pero lo que nos interesa aquí, hermanos, es que después de la palabra seos, acá viene la palabra conocimiento, que es epignosis, o sea, lo que está diciendo aquí, epignosis, o sea, conocimiento, que tenemos el artículo jo, conocimiento de Dios, seos, conocimiento de Dios, y viene la palabra kai, de Dios y Jesús, jo, viene el artículo jo, de Jesús el Señor, curios, nuestro ego. Entonces, si le dejamos así, hermano, estaría hablando de una sola persona, estaría hablando, ¿no?, el conocimiento de Dios y Señor Jesucristo. Y Señor, y dice, en el conocimiento de Dios y Jesús, el Señor nuestro. Estaría hablando de lo mismo, pero se debe agregar la palabra, después de la palabra kai, se debe agregar la palabra de o del, como ya hemos visto en otros casos, para que sea una distinción del Padre y de Jesucristo, hermanos. Entonces, pero aquí la Reina Valera, vemos que aquí la Reina Valera en el versículo 2, seos kai, acá sí agrega la palabra de, como vemos ahorita. Estamos viendo que después de la palabra seos, kai, o sea, Dios y, que aquí es Dios, y acá agrega la palabra de. Pero vemos aquí, hermanos, que en el versículo 1 no sigue esa regla. En el versículo 1 tenemos aquí la palabra, la misma regla, ¿no? Seos, kai, que es Dios, nuestro Dios, como volvemos aquí, Seos kai, que es nuestro Dios, y después la palabra kai debe ser agregada la palabra de o del, pero no se agrega, y se deja así, y se traduce solamente Salvador. Y entonces, hermanos, eso está mal, porque no se ha respetado esta regla. Aquí, en la Reina Valera, mire, en la versión dice, acá tenemos las dos versiones, dice Dios y, acá tenemos Dios y, acá sí se respetó cuando dice conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, acá sí se respetó, pero en el versículo 1 no se ha puesto la palabra de o del, no se ha puesto. ¿Y por qué no se ha puesto, hermanos? Con una mala intención para que los hermanos o la gente crea que aquí está hablando de que Jesucristo es Dios, ¿ok? De que Jesucristo es Dios y de esta manera apoyar la doctrina de la Trinidad. Pero eso es falso, hermano, eso es falso. Ahora, quiero llevarlos, hermano, a otro interlineal. Para que ustedes se salga de duda, quiero llevarlos a otro interlineal, pero esto ya va a ser algo más rápido, no quiero extenderme en esto. Quiero que ustedes mismos vean cómo en Tito 2.13 no se respeta la regla, hermanos. En Tito 2.13 no se respeta la regla. Vamos a ver que en este interlineal, antes de eso vamos a ir a los versículos que les he dado, como en este caso. Primero vamos a irnos a Romanos 1.7. Romanos 1.7 dice, hermanos, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra del Señor, tenemos la palabra del. No, tenemos aquí la palabra, hermanos, Dios, y tenemos la palabra y, que en griego es seos kai, lo que hemos visto, seos kai. Y acá ha sido agregada la palabra del. Vamos a ver este interlineal como dice, hermanos. Este interlineal como dice. A ver, en este caso, como dice en este interlineal, tenemos aquí la palabra, como ustedes están viendo, seos, ¿no? Que es Dios. Dios. Dios, Padre de nosotros. Y acá en este interlineal, hermanos, quiero que noten esto. Dios, Padre de nosotros, que lo que está diciendo aquí es Dios, nuestro Padre, que es lo mismo, Dios, Padre de nosotros. Y aquí en este interlineal sugiere que se debe poner después de la palabra Padre de nosotros y de Señor. Miren, quiero que noten esto. De Señor Jesús. A ver, acá. Y de Señor Jesús. Entonces, hermanos, vemos que este interlineal sugiere que esta palabra que dice curios, se debe poner la palabra de Señor.
porque acá vemos, hermanos, que no hay ningún artículo. Como ustedes están viendo, solamente dice, acá está la palabra pater, ¿no? Y acá tenemos esta palabra griega, que no es artículo, significa de nosotros. Y después tenemos la palabra kai, que significa y después tenemos la palabra curios. Pero antes o después de la palabra curios no hay ningún artículo. Pero aquí este interlineal dice se debe agregar la palabra de Señor Jesús para hacer una distinción de Dios Padre, como vemos aquí, Dios Padre y Señor Jesús. Entonces, por eso este interlineal dice se debe poner de. Y por eso que la Reina Valera, hermanos, pone la palabra Dios, acá tenemos la palabra Padre, Dios nuestro Padre, y tenemos la palabra y, como ustedes están viendo, y después pone la palabra del. O sea, lo mismo que dice este interlineal. Este interlineal dice que se debe poner y de Señor Jesús, y acá pone y del Señor Jesucristo. Entonces, acá está bien. Ahora, 1 Corintios 1:3. A ver, hermano, disculpen. Sí, 2 Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez encontramos la palabra Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este interlineal dice que después de la palabra kai, como hemos visto en el otro interlineal, hermanos, después de la palabra kai, que significa y, después de la palabra kai, que significa y, se tiene que poner la palabra de Señor, como ustedes ven ahí. Aunque la palabra griega es curios, y antes de la palabra curios no está el artículo hos, pero de todas maneras este interlineal dice se debe poner de Señor. Y es por eso que aquí la palabra dice, en la Reina Valera dice y del Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos bien. Vamos, dos casos que se respeta la regla de lo que dice este interlineal. Ahora, tenemos otro caso. Ya hemos visto este. Ahora vamos a otro caso, Gálatas 1:3. Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si acá también se respeta esta regla. Tenemos que acá, luego de la palabra kai, miren que acá tenemos la palabra seos, y luego tenemos la palabra kai, ¿no? Y acá encontramos otra vez la palabra curios, y acá en este interlineal dice se debe poner la palabra de Señor, de nosotros Jesús. Entonces acá por eso que la Reina Valera lo pone de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cumple lo que está diciendo este interlineal, lo cumple, hermano. Ahora, Efesios 1:2. Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver si acá dice igual. Dice, ¿no? Acá dice seos, pater, y aquí tenemos esta palabra otra vez de nosotros y después la palabra y, que es y, no, o sea, después la palabra kai, que es y, se debe poner la palabra de Señor, como ustedes están viendo, de Señor, Jesús, Cristo. Entonces, por eso la Reina Valera dice, pone del Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo. Estamos viendo, hermanos, que lo que dicen de línea, la Reina Valera lo está poniendo. Tenemos otro caso, Efesios 6:22. Todo esto también lo hemos visto en el otro interlineal, Efesios 6:22 o 6:23, ¿no? 6:23 dice, que paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver si acá dice, ¿no? Acá dice Dios Padre y de Señor. Entonces acá dice de Señor Jesús ungido. Entonces, hermanos, acá está la palabra del, que es este, ¿no? De Señor, y acá por eso pone del Señor. Entonces estamos viendo, hermanos, que se está cumpliendo lo que está, se está cumpliendo lo que dice este interlineal. Filipenses 1:2, ahora vamos. Filipenses 1:2 y vamos a ver. Acá dice,
y del Señor, paz, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos la preposición del y vamos a ver que acá dice y de Señor. Entonces es interlineal, otra vez dice de Señor y en la Reina Valera está bien, en la Reina Valera también lo tiene, del Señor Jesucristo. Vamos a otro caso. Otro caso es Primera de Tesalonicenses 1:1, ¿no? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Vemos que se hace una distinción, Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y quiero que noten esto, hermanos, que dice y de Dios Padre, vemos donde dice en el interlineal, donde dice Dios Padre. Aquí tenemos la palabra Seos y acá tenemos la palabra Pater, ¿no? Pater, Dios Padre. Y acá tenemos la palabra y, que es aquí. Y luego tenemos la palabra curios, que acá el interlineal dice que se tiene que poner, para no confundirse, para no pensar que es lo mismo, que la misma persona se debe poner a Señor o en el Señor, ¿no? Como vemos aquí, acá tenemos la palabra en Dios Padre, y acá interlineal dice que se debe poner a Señor, a Señor, o sea, se debe poner en el Señor, en Dios Padre y en el Señor Jesús, como lo pone acá, como lo pone aquí la Reina Valera, y en el Señor. Estamos viendo, hermano, dice, ¿no? En Dios Padre y en el Señor, tal cual como lo está en el interlineal. En el interlineal dice en Dios Padre, como ustedes están viendo aquí, en Dios Padre y a Señor, pero acá se debe poner en el Señor, ¿no? Ahora, luego dice, Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí cómo lo dice, ¿no? Dice, tenemos aquí otra vez la palabra Dios. A ver, vamos a ver. Entonces, hermanos, vemos que acá está la palabra Seos, Padre, y acá dice que se debe poner a Señor, o sea, en el Señor Jesús, para que no se confunda que es la misma persona. Luego tenemos otro caso. Estamos viendo ahora Segunda de Tesalonicenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver si acá dice lo mismo también. Dice, Caí, tenemos Dios Padre de nosotros y tenemos la palabra y de Señor. De Señor Jesús ungido, ¿no? Jesús Cristo. Entonces acá tenemos la palabra y del Señor. Entonces, tal cual como está en el lineal, así también está en la Reina Valera. Ahora vamos por otro caso. 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ver cómo dice acá, ¿no? Dice, tenemos la palabra aquí, Seos, Dios Padre y de Cristo, ¿no? De Cristo, que aquí en español es de ungido, de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, estamos viendo que acá dice que se tiene que poner de Cristo, aunque no está el artículo jo después la palabra kai, que es y, pero se tiene que poner la palabra de, la preposición de. Y entonces aquí la Reina Valera lo pone, claro que sí, de Cristo, como dice en el interlineal, de Cristo, y acá tenemos la palabra de Cristo, para hacer una distinción. Si no, sonaría que está hablando de una misma persona. Ahora, otro caso. Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos aquí que acá, vamos a ver si se cumple esta regla también. Dice, tenemos la palabra acá, la palabra Seos, Pater, ¿no? Dios Padre, y tenemos la palabra Kai, que es y acá dice de Cristo. Entonces vamos a ver si acá dice también de Cristo.
Acá tenemos la palabra de Jesucristo. Entonces vemos, hermano, tal cual como está en el interlineal, también lo está en la Reina Valera. Ahora, otro caso. Estamos viendo esto, hermano, porque quiero llevarlo a Tito 2.13, si ahí se respetó lo que estamos viendo, sí o no. Tito 1.4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces vemos aquí, hermanos, que vamos a ver si acá se puso sí o no. Dice de Dios Padre, y tenemos la palabra acá, y de Cristo. Entonces vamos a ver de Dios Padre y de Cristo. Vamos a ver si se puso o no. Acá de Dios, acá tenemos Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos que acá tal cual así es, así se pone, del Señor Jesucristo. Entonces lo que está en el interlineal, de una manera también lo pone. Ahora Filipenses 1.3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver, acá dice de Dios, acá tenemos la palabra Seos, Dios Padre de nosotros, y tenemos la palabra de Señor Jesús. Entonces vamos a ver, acá dice del Señor Jesucristo. Entonces está bien, hermanos, estamos viendo que se está cumpliendo lo que dice. Ahora vamos a lo que nos interesa. Ahora vamos a ver algunos casos. Hasta ahorita nos estamos viendo que se está respetando lo que está en el interlineal, la Reina Valera lo pone, tal cual. Ahora vamos a ver segunda de Tesalonicenses 1.12, dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo lo pone en el interlineal, por la gracia de nuestro Dios, dice, ¿no? Dice, acá tenemos bondad inmerecida, que es gracia, ¿no? La gracia del Dios, como ustedes están viendo, del Dios de nosotros, o sea, de la gracia de nuestro Dios, y de Señor Jesús. Entonces estamos viendo que después la palabra cae, dice que se tiene que poner de Señor, y vamos a ver si la Reina Valera lo pone. Y acá tenemos y del Señor Jesucristo. Entonces está bien, lo correcto, está en lo correcto, si lo pone. Otro caso, 1 Timoteo 1.1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vamos a ver cómo dice en interlineal. En interlineal dice, ¿no?, de Dios libertador de nosotros y de Cristo. Miren, hermano, cómo pone, de Cristo Jesús la esperanza de nosotros. Después la palabra cae, como está aquí, dice y de Cristo. Vamos a ver si lo pone aquí. Dice y, acá está la palabra cae, y del Señor Jesucristo. Entonces está correcto, hermanos. Está correcto. Está como está aquí interlineal, está acá en la Reina Valera. Vamos a otro caso. 1 Timoteo 5.21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces tenemos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ver si acá lo cumple o no lo cumple. Acá vamos a ver dónde está la palabra seos. Tenemos que ubicar la palabra seos. Acá tenemos la palabra seos. Dios y, ¿no? Acá dice Dios dando testimonio cabal a vista del Dios. Estoy dando testimonio cabal a vista del Dios y de Cristo Jesús. Entonces acá la Reina Valera pone igual, dice y del Señor y del Señor Jesucristo. Entonces está bien, hermanos, hasta aquí todos los versículos que estoy dando están bien. Ahora sigamos. Segunda Timoteo, ya estamos terminando. Segunda Timoteo 4.1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ver cómo dice interlineal. Dice: estoy dando testimonio cabal a vista del Dios y acá tenemos la palabra Kai, y de Cristo Jesús. Vamos a ver de Cristo. Acá dice y acá está del Señor
Jesucristo. Entonces sí lo pone, está bien, está correcto, hasta aquí estamos bien. Sigamos, ya estamos terminando. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, vamos a ver cómo dice. Dice Jacobo, de Dios y de Señor Jesucristo, ¿no? De Señor Jesús ungido. Acá dice la palabra Kai, tenemos la palabra Kai, de Señor Jesús, de Señor Jesús. Y vamos a ver cómo dice aquí. Y del Señor, acá tenemos la palabra y del Señor Jesucristo. Entonces, está bien, está correcto, hermano, está correcto. Ahora, segunda de Pedro 1:2. Hasta ahí todo está bien, hermano. Miren que todo le estoy dando todos estos casos para que ustedes vean que se está respetando la regla. Lo que dice interlineal lo dice la Reina Valera. Segunda de Pedro 1:2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo dice interlineal. Dice: bondad inmerecida a ustedes y por sea aumentada en conocimiento preciso del Dios y de Jesús. Tenemos la palabra Kai y luego tenemos la palabra de Jesús. Vamos a ver si lo pone de Jesús. Acá tenemos la palabra Kai y de nuestro Señor Jesús. Entonces está correcto, hermanos. Hasta aquí todo, como ustedes están viendo, lo que dicen aquí en el interlineal, la Reina Valera lo pone, hermano. Lo pone. Ahora vamos a ver Tito 2:13, lo que nos interesa. Tito 2:13, esto es lo que nos interesa a nosotros, hermanos. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A ver, vamos a ver cómo está en interlineal. Dice: esperando bien dispuestos hacia la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del grande Dios y, mire, del grande Dios y la palabra, después de la palabra Kai, que vemos aquí, y de libertador. O sea, que aquí el interlineal dice que después de la palabra grande Dios y de libertador, para hacer una diferencia. Entonces acá dice de libertador, o sea, que se tiene que hacer una distinción, hermanos. Después de la palabra grande Dios y de libertador, vamos a ver si la Reina Valera lo respetó o no. Acá tenemos nuestro grande Dios, nuestro gran Dios. ¿Y qué pasó aquí? No está la preposición de. ¿Por qué no está? Si acá en el interlineal dice que se tiene que poner la palabra después de la palabra Kai y se tiene que poner la preposición de Salvador o de libertador, que es lo mismo, de libertador. Aquí la palabra es soteros o soter, que significa Salvador. Entonces acá se tiene que poner la palabra de Salvador, del Salvador. Pero aquí en la Reina Valera, hermanos, no pone, acá en este versículo no se ciñe a lo que está en el interlineal, porque el interlineal dice que se tiene que poner la palabra del libertador o del Salvador. Pero la Reina solamente pone y Salvador. Y Salvador, hermanos. Entonces, en este caso, la Reina Valera no respetó la regla o no respetó lo que dice el interlineal, porque el interlineal dice que se tiene que poner después de la palabra y se tiene que poner de Salvador o del Salvador. Y acá no lo ha puesto, solamente pone y Salvador para que suene una sola persona. Pero el interlineal dice que se tiene que hacer la diferencia del libertador para hacer una diferencia entre el Padre y entre Jesucristo, como ustedes están viendo, y del libertador de nosotros, Cristo Jesús o ungido Jesús. Entonces, hermanos, la Reina Valera aquí no respetó la regla que hemos visto en el otro interlineal y en este caso tampoco no se ciñó a lo que dice este interlineal, ¿no? Que este interlineal, hermanos, es un interlineal griego-español de Tischendorf, como ustedes están viendo, Tischendorf, que no es cualquier personaje, no es cualquier hombre, es un hombre erudito en el Nuevo Testamento y tiene su propia Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Entonces, este hombre dijo que aquí, después de la palabra Kai, después de la palabra nuestro grande Dios y del Salvador se debe poner para hacer una distinción, pero aquí no se puso, hermano. Lo mismo pasa en segunda de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Acá tampoco se puso. No se puso, dice, de nuestro Dios y Salvador. No se puso la preposición de. Si no se pone de, entonces va a sonar que es una sola persona, y es así. Pero vamos a ver qué es lo que dice el interlineal. El interlineal dice, Simón Pedro, esclavo y emisario de Jesús ungido, a igual valor a nosotros, habiéndonos obtenido por suerte confianza en rectitud del Dios de nosotros. Acá tenemos de Dios de nosotros y del libertador. Otra vez que se tiene que poner la palabra, después la palabra cae, se tiene que poner la palabra del Salvador Jesús Cristo, o Cristo Jesús, del Salvador Cristo Jesús. Pero la Reina Valera no lo pone, hermanos. Mire, de nuestro Dios y Salvador. Acá se debe poner la palabra del Salvador, pero no se puso. Después la palabra y del Salvador se debe poner y del Salvador, pero aquí no se pone. No se ciñe a lo que dice este interlineal. ¿Por qué? Porque ha querido que la gente piense que está hablando de que Jesús aquí es Dios y para que apoye la doctrina de la Trinidad. Pero como en todos los demás casos que les he dado, se respetó la regla o se respetó todo lo que dice interlineal, pero en este caso interlineal dice que se tiene que poner la palabra nuestro Dios y del Salvador, pero aquí no se puso, hermanos. No se puso aquí. ¿Por qué no se puso? Porque aquí ha habido una influencia teológica, hermano. Ha habido una influencia teológica para que apoyen, para que la gente piense que hay Trinidad, para que la gente piense que Jesús es Dios. Entonces vemos cómo la influencia teológica muchas veces se mete en las traducciones o en las versiones de la Biblia, hermano. Y este es el caso. Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1 no se ha respetado la regla. Son dos casos o dos. La primera les enseñé con otro interlineal que no se ha respetado la regla, y en este caso también vemos que lo que dice interlineal dice que se debe poner y del Salvador, pero acá no se puso y del Salvador, se dejó así con una mala intención, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, está demostrado gramaticalmente que Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1 ha sido manipulado para que la gente entienda algo que no es. Que Dios lo bendiga mucho.